¿Qué tal amigos? Un día más con ustedes. Hoy vamos a hablar de los símbolos, de la simbología, pero de la simbología masónica. Porque si un símbolo es la representación, vamos a decir, perfectible de una idea, que tiene rasgos asociados socialmente y que es afectado, y que es afectado no solo hoy en día, sino que viene siendo afectado muchas veces desde la antigüedad, por lo tanto tiene vínculos arquetípicos de todas las sociedades que han utilizado ese mismo símbolo, pues podemos decir que también es una forma de exteriorizar cualquier pensamiento o idea que uno pueda tener. Y más si uno está en un grupo o está de alguna manera implícito dentro de lo que sería la simbología clásica, pero también hay una simbología esotérica y también hay una simbología moderna, aunque, como vamos a hablar hoy con Eduardo Montagut, desde el punto de vista masónico, tenga unas implicaciones específicas dentro de este tema. Buenas noches, Antonia. Hola, buenas noches. Bueno, efectivamente, la simbología moderna no es más, muchas veces no es más que una reinterpretación de símbolos que ya existen desde la antigüedad, ¿no? Todas las culturas tienen sus símbolos, todas las culturas, todas las profesiones, además de Sorgot, pues tienen su simbología. A mí esto me apasiona y me gustaría saber que esconden muchos símbolos, porque a veces pasas por edificios, ves edificios, ves iglesias, catedrales, edificios tanto civiles como religiosos, ves museos y ves cosas y dices, ¿y eso qué significará? Y todo tiene su significado, todo esconde algo. Y claro, a todo no puedes abarcar, ¿no? Pero es un tema apasionante, es un tema Fíjate que se puede considerar símbolos desde un número claro. hasta una letra, hasta Ujú, una palabra ujú, o una figura geométrica. ujú, O sea que el símbolo es mucho más amplio. Luego, sabes que a mí me gusta el tema también de las encriptaciones. sí, Se pueden encriptar símbolos con letras y con números y con formas ujú, para expresar o decir algo o dejar algo ahí en un sentido implícito que solamente aquel que tiene el ujú, conocimiento reservado ujú, para ese tema puede saber de que el fundamento de dicho símbolo. ujú. Y a veces pensamos que solo son símbolos, pues dibujos, letras así aisladas, pero si tú contemplas un cuadro o una escultura o, bueno, cualquier obra de arte o un edificio, cualquier obra de arquitectura, mm, tiene en sí mismo simbolismo. Muchas veces las pinturas, a veces pinturas religiosas, dices, bueno, y profanas también, ¿no? Dices, ¿qué significará eso? Y luego, porque los que no somos expertos, pues vemos un cuadro, yo siempre digo, pues a mí me gusta o no me gusta. Claro, luego están los expertos y dices, pues esa obra es famosa o tiene esa importancia o es tan cara por esto y por lo otro, ¿no? Pero luego hay los que van más allá, que son los que entienden los símbolos, no solo eso es el tema dinerario, Sí, sino el hermetismo de los lo que símbolos. encierran, lo que encierra cada figura, lo que encierra cada posición de cada figura, lo que tienen, los objetos que tienen, pues un paisaje, todo eso es apasionante y todo eso son símbolos, Es, aunque pensemos que no. es tan apasionante como la historia de la sociedad o la historia de las religiones o la propia historia de sociedades, culturas que pasaron, unas más simbólicas que otras, porque Ujú, está la egipcia, estaría la celta, la propia ujú, griega, los ujú. romanos, los vikingos, pues que Todas, claro, todas. que tenían una serie de ocultismo dentro de sus símbolos que a lo mejor trasciende incluso pues las épocas y que algunos, como decía antes, adoptan. Pero imagínate, los mayas o más recientemente los musulmanes, los cristianos, los cátaros, los templarios, los masones, como es el caso Masones. de hoy. eh,
el símbolo es mucho más importante de lo que pueda De lo que parecer en un parece, sí, momento claro, claro, determinado. claro, claro. Y de esto vamos a hablar esta noche, de simbología, en este caso de Con simbología masónica, aunque ya saben ustedes que luego podemos hablar un poquito de todo también, sobre todo si nuestro invitado es Eduardo Montagut, maestro masón de grado 14, que es el grado de la comunicación, como nos contaba en algún momento, claro, y que como profesor de historia y como docente, conocedor claro. del arte, pues da mucho juego, Claro, evidentemente. sabe explicar muy bien las cosas, se nota que está acostumbrado a, a lidiar con los alumnos, a explicarles, a dar explicaciones para que entiendan las lecciones en su profesión de docente. Él tiene muchas profesiones. Escribe, es un escritor incansable, escribe muchísimos artículos, escribe libros, luego tiene la faceta de masón y la faceta, pues eso, de historiador, un poquito de todo, ¿eh? Él es un trabajador nato, como se define muchas veces, y hablar con él es pues una delicia, porque te explica las cosas muy bien y de forma que la entendamos todos. Pues ya lo saben, vamos a darle paso a nuestra entrevista de esta noche con Eduardo Montagut y su libro Diccionario de Símbolos Masónicos, que tiene desde luego su interés. Así que O atención sea que alumnos, atención profesores, atención iniciados, atención a todos los que nos gustan estos temas, porque va a ser de su interés. claro, y nos aclarará pues lo que significan muchos símbolos que vemos por ahí en muchos sitios. Y una cosa que a mí me gusta mucho de Eduardo, que no es una persona dogmática, ¿eh? Que no, que te explica las cosas con sus argumentaciones y desde el otro punto de vista, ¿no? Del que podría ser contrario a su ideología o contrario a su forma de vida, ¿no? Porque es de los tuyos, es maestro. Gracias. No se pierdan la entrevista. Eduardo Montagut se licenció en Historia Moderna y Contemporánea en la UAM para doctorarse posteriormente en la misma especialidad y universidad. Es profesor de educación secundaria en la Comunidad de Madrid, habiendo desempeñado cargos directivos en distintos institutos. Pertenece a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y a la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, y ha publicado un montón de libros de un montón de cosas, prácticamente de todo, y sigue publicando. Y es conocido de todos ustedes porque con él hicimos un programa dedicado a la historia de la masonería, ya que él es un maestro masón de grado 14, dentro de los grados filosóficos en el rito escocés antiguo y aceptado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Muy Eduardo? bien. Hola Eduardo, de Hola, nuevo. encantado de estar aquí otra vez. Sabes que esto me gusta mucho. Hombre, Y eh, escribes un montón, ¿eh? Escribes, Sí. pero vamos, muchísimo, muchísimo. yo no sé cómo Uno es que tiene tanto tiempo. es que uno está obsesionado con el tiempo. Es una obsesión que tengo desde jovencito, el tiempo, que pasa a la velocidad Ya. y que hay que aprovecharlo. Creo que en general perdemos mucho el tiempo en ¿Y tontería. sabemos que eres profesor de historia, Ujú. ¿verdad? Sí. ¿Qué te gusta más, la docencia o escribir? Ahora escribir. Ahora escribir, ¿no? La Bueno, es que es un... docencia me gusta, pero es complicada, es compleja. Me gusta también, pero ahora lo que más me gusta es escribir. Sí. Es más, supongo que ahora no es lo mismo que antes en nuestra época. Yo adoraba a mis profesores, a mis maestros. He tenido muchos profesores y entre ellos algunos maestros, que digo que siempre hago esa diferencia, pero en general me quedaba embobado y tenía un respeto reverencial por todo lo que me enseñaban, ¿no? Por todo, porque me acompañaron en el camino de la vida y creo que Ujú. la profesión de maestro, de profesor es algo esencial en la vida de una persona, ¿eh? Por Imagínate supuesto. si hubieran sido maestros masones. No sé, lo que ocurre muchas veces es que el trabajo de profesor, el resultado es más bien a medio y largo plazo. Y Ya, entonces, el escribir, aunque no siempre estás a gusto, yo siempre estoy desconforme, siempre encuentro errores, siempre claro, encuentro cosas que diría de otra manera, pero es un poco como la recompensa. Es como el artesano que hace un zapato.
claro. Y lo ha terminado y está ahí su obra. O el labrador que ha sacado unas hortalizas, ¿no? En Ujú. cambio, lo otro es más complicado. Se Es ve una con el tiempo. carrera de fondo, ¿no? Lo de Sí, profesor. pero se ve en el fondo también. Ya son muchos años de servicio. 30 hecho a finales de octubre, así que Madre ya. mía. Fíjate, fíjate. Bueno, además de todo esto que he dicho antes, lo que eres es escritor, ya hablaba de historia de la masonería, que hace poco que estuviste hablando con nosotros de este libro, pero es que tienes otro que creo que es anterior, creo. No sé si se ha reeditado en el No, verano o no. no, es posterior. Es, Bueno, bueno, casi simultáneo, sí. Han salido varios, han salido 3 de masonería casi en el verano, finales del verano, y en la primavera a la vez. bueno, Eh, este otro al que me refiero es Diccionario de Simbología Masónica, o me parece que se Sí, titula así. No sí, recuerdo sí. ahora la editorial, dímela tú porque nos gusta Es, escribirlo, es la preséntalo, misma, explícalo. es la misma editorial donde publico los libros de historia, que es Editatum, en una colección que sacaron nueva, que es Biblos, Ujú. que es una colección con más entidad, quiero decir, por los libros son un poco más largos, ¿no? Es- Editatum tiene en Guiaburros un formato pequeñito y ujú. todos tienen que ser de lo mismo formato y este es un poco, estos son más de mayor entidad. Ujú. Enséñanos la portada del libro, enséñanos Sí, la por portada. supuesto, por A supuesto. todos, deja que lo vean ahí Es, nuestros es, seguidores. es Muy bien, esta muy y bien, es perfecto. Biblos, sí. Bueno, Donde pues tengo sobre también estos. otro de historia de la guerra civil, que es Ajá. más que la historia es como un diario, ¿no? Pero bueno, Ujú. salió esta colección porque se dieron cuenta que siempre hay cosas que necesitan más espacio que, Ujú. que el guiaburros. En el anterior programa de Historia de la Masonería, donde te presentábamos a ti, a los oyentes, y que ha tenido una afectación muy importante, está gustando mucho, ahí dejábamos entrever el tema de los símbolos, porque claro, ya hablábamos que tú conocías la simbología, pero en aquel programa, pese a que creo, no sé si estuvimos casi 2 horas, hora y media, pues, bastante tiempo, se nos quedó corto en cuanto a la simbología que es una cosa, pues claro, yo creo que implícita cuando se habla de masonería en general o de francmasonería o de estos temas de la masonería. Y claro, teniendo tú este libro, Diccionario de Simbología de la Masonería, claro, es que a la fuerza tenemos que hablar de él y tenemos que detenernos sí, un poquito más despacio y por eso hacer este programa dedicado a la simbología. Claro, la simbología está presente en cualquier cultura desde que la historia de la humanidad es tal, desde lo más antiguo y vamos, a lo futuro, porque también en el futuro la simbología tiene que ver mucho, porque los símbolos van cambiando, se van reestructurando, ¿no? Igual que muchas otras cosas. Y claro, ¿cuál es el símbolo principal, si es que hay alguno, que sobresalga de todos, aunque luego vamos a comentar de otros en la masonería? Pues esa es una buena pregunta. Primero quería comentar eso que has dicho, que me parece muy bien. La simbología está presente en todo. Es decir, es que pensemos en los escudos de los equipos de fútbol, en los escudos de los países. Es decir, parece que queremos estar a espaldas de esto, pero la simbología nos ayuda mucho. En masonería, el símbolo lo que hace es intentar interpretar y que te sirva como un instrumento para interpretar cosas, ¿no? La pregunta, madre mía, yo creo que los dos son dos, son la escuadra y el compás. Yo creo que Que es la no el escuadra. cartabón, como dije yo aquella, Sí, es verdad, en el aquel cartabón es que me programa. hizo mucha gracia. Estuvo muy bien eso. Bueno, vamos a ver, está la regla, está el delta, Y está el ojo, compás. está la G, está muchas cosas. Pero yo creo que es la escuadra y el compás. De hecho, el libro se llama Diccionario de símbolos masónicos entre la escuadra y el compás. Yo creo que esos son los símbolos más importantes, ¿no? Si quieres, podemos hablar un poquito de estos dos. Hombre, Sí, claro, claro. pues si son los más importantes, ¿cómo no lo vamos Pues, a ver? pues Además, mira, yo creo podemos. que, igual que dices tú, es que es el fundamento, es que en cualquier sello masónico o en Sí, cualquier sí. libro o en cualquier cosa que haga un masón, yo creo que están siempre de alguna manera puestos. Sí, curiosamente yo el símbolo que llevo en mi traje cuando que lo uso en masonería no es la escuadra del compás, porque es el más conocido. Yo uso la acacia. Ujú. A mí me gusta la acacia mucho, pero la acacia solamente la pueden llevar los maestros. Ajá. ¿Eh? Nada más que los maestros. Tiene que ver con una leyenda y a mí me gusta mucho la acacia
yo muchas veces juego con eso, diciendo que a mí lo que me gusta es la rosa, por otras razones, que no vienen aquí a cuento, y la acacia. Estoy pensando en escribir un libro que se llama Entre la rosa y la acacia. Pero vamos a volver al compás. Vamos a ver qué digo yo. Digo, el compás es fundamental en masonería, pero con su compañera la escuadra. Diríamos que ambos son los símbolos masónicos por antonomasia y aparecen siempre estrechamente unidos, no de la misma forma unidos. Ah, Cuidado, depende cómo está el compás sobre o debajo de la escuadra en función del grado en el que estemos trabajando. ah, La masonería hay que estudiar, ¿eh? Si alguien quiere ser masón, tiene que estudiar. Esto no es llegar y decir, bueno, vamos a seguir. El compás representa en muchas culturas, porque esto es importante, la masonería, has dicho algo también muy interesante, la masonería utiliza mucho todas las tradiciones, hay mucho de judío, hay mucha tradición cristiana, hay mucha tradición grecolatina, previa, egipcia, hace su relaboración, porque has dicho también otra cosa muy importante, los símbolos no vienen a significar siempre lo mismo, hay símbolos que en el mundo pagano quieren decir una cosa y el cristianismo lo Ujú, readapta, por ejemplo, claro, ¿no? ujú, Es que esto es importante desde el punto de vista cultural. Vamos a seguir. El compás representa en muchas culturas y tradiciones la imagen del pensamiento y el espíritu. Tiene una atribución creadora, dibujando los círculos del mundo. Hay cuadros, hay ilustraciones medievales en las que se ve con un compás a Dios, por ejemplo. El compás se asocia a la medida y por lo tanto se vincula con la justicia, la prudencia o la veracidad. Es emblema en este mismo sentido de la geometría, de la astronomía, de la arquitectura y de la geografía. Es que interesante. La justicia es fundamental porque es la que debe medir los actos de los hombres. Por eso, en masonería, junto con el libro de la ley sagrada, que puede ser la Biblia, pero no tiene por qué ser exclusivamente, y la escuadra es una de las grandes joyas y de las tres grandes luces, de las grandes luces. ¿Mm? Porque la masonería también es luz, que ilumina la logia. Esa simbología de la justicia se asociaría también al orden. El compás, además, es el que al dibujar señala los límites o landmarks de la masonería. La masonería tiene unos límites, unos principios tradicionales que no se pueden traspasar, porque si no ya no estaríamos hablando de masonería. El compás tiene una punta inmóvil, por lo que sería el centro primordial de la tradición. Por eso también representa al maestro. El compás tiene dos puntas, que indicarían la acción sobre la materia y el ángulo de ambas indicaría los distintos grados de conocimiento. Si el compás está a 45 grados, ah. vamos a hacer matemáticas. Si el compás está a 45 grados, se indicaría que la materia, la escuadra, todavía no ha sido dominada completamente por el espíritu, que solo se consigue a 90 grados. El ángulo recto, el de la equidad y del equilibrio, por eso se llama recto. Con la escuadra, en ese momento formaría el hexagrama o estrella de David. El hombre no podía traspasar los límites marcados por ese ángulo recto. Fijaos la cantidad de cosas, ¿eh? Pues eso es una barbaridad. En el altar de la logia, en grado de aprendiz, que suele ser el que más se trabaja en masonería simbólica, la escuadra, atención, se coloca por encima del compás porque la materia todavía domina al espíritu. Si se trabaja en grado de compañero, se equilibrarían ambos instrumentos. Es decir, una punta del compás cubriría la escuadra, mientras la otra estaría por debajo. Es decir, se estaría trabajando para dominar la materia. Fijaos el simbolismo, lo bonito que es la masonería. Voy a hablar hasta lo estético de la masonería, que esto no se habla mucho. Por fin, en grado de maestro, las dos puntas del compás reposarán sobre la escuadra porque el espíritu ya ha dominado sobre la materia. Claro, el compás ya ha dominado. El hombre estaría en el centro. Por eso, al trabajar en ese grado de maestro, estaríamos en la cámara del medio, que se llama. En los distintos ritos masónicos, el compás luego se enriquece. Así que fijaos que vive con la escuadra y estamos hablando, en realidad, entre uno y el otro, la lucha del espíritu sobre la materia. Si eres aprendiz, la materia te puede. Si eres compañero, ya estás trabajando. Y si eres maestro, es que has conseguido el dominio sobre la materia. Uy, lo que se parece a la alquimia. Claro, claro, eso es. Eso es. Fijaos todas las conexiones, ¿no? La escuadra, vamos a ser más breves porque también es verdad que lo bueno es hablar, pero es que es muy interesante. La escuadra tiene una larga tradición simbólica desde Egipto, porque Mat, la diosa de la medida y la equidad, portaba precisamente una escuadra. No el cartabón. Fundamental símbolo masónico es la escuadra. Es una de las tres grandes luces de la logia, símbolo de la materialidad, de la creación y del cuaternario.
es el ángulo recto que forma el principio de toda construcción y por ello para un masón es la rectitud moral y la conciencia del hombre. La escuadra es la que la lleva el venerable maestro y por ello en su collar debe ser, por ello el venerable maestro debe ser recto e imparcial en sus juicios, acciones y decisiones porque debe dar ejemplo a los miembros de la logia. Fijaos la cantidad de información que hemos dado en 2 minutos. Y la simbología, la gente puede decir, ¿y esto qué importancia tiene? Bueno, en realidad estamos hablando de la importancia que tiene el espíritu, el pensar, el ser rectos. No estamos hablando de cuestiones religiosas, estamos hablando de, bueno, pues de cosas que nos pueden ayudar, que estos son símbolos además que servían para construir, para la geometría. Y eso de la alquimia, bueno, está clarísimo que has dado en el clavo. Pero tú decías en el programa anterior Mm. que no es que la masonería parta de aquellos masones, masón de los albañiles, los constructores de las catedrales, sino más bien, por ejemplo, en España creo que decías que partía de la Ilustración. Sí, ¿No? eso es muy bien, pero no, pero eso no significa que esos primeros masones quieran buscar en la arquitectura unos símbolos que les ayuden, porque en realidad no los estamos construyendo nosotros mismos, no como masones, toda la vida. Mm, mm, Y nos estamos construyendo. El masón tiene que construir su templo interior, por eso coge también el Antiguo Testamento. Y claro, todos los instrumentos que tienen que ver con la construcción son los que son luego también los animales, ¿eh? Los animales es otro mundo muy interesante. Pero cuando decía eso, yo hablaba de que eso no significa que toda esa tradición eh, arquitectónica sirva. Y además, en el fondo también es una teoría, es una interpretación mía, que no te puede coincidir con un masón que venga después. Hay que coger cosas. Y hay que coger el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento debería ser obligada lectura en la escuela. Madre mía, qué se dice. Cuidado, que yo creo en la separación radical entre la Iglesia y el Estado y no sí. quiero ese tipo de Ujú. cosas. Pero la Biblia, hay una cantidad de simbología y de cosas que se aprenden, aparte de lo entretenida, vamos a ser ahora un poco frívolos, lo entretenida que es. Yo creo que aquellos, vuelvo a los viejos masones, ¿no? A los constructores Ujú. de catedrales. Sí. Para mí, A los viejos masones en cuanto a en antigüedad, cuanto a no Sí, antigüedad, por sí, porque Dios. a Bueno, los porque masón es obrero, es es trabajador. obrero, claro, es obrero. Efectivamente. Masón creo que es francés, ¿no? La En palabra. francés, en francés. Pues yo creo que buscaban la perfección, porque para mí los templos góticos, para mí es que son, si no perfectos, cuasi perfectos. Es algo Fíjate, maravilloso. fíjate. ¿Buscan los masones también la perfección? Perfecta pregunta, porque hoy en clase hemos dejado el románico y hemos empezado el gótico. Yo les hablaba que los que trabajaban, no son arquitectos, los maestros, lo que sea, que trabajaban en el románico, lo que buscaban era la solidez. Ante un mundo en caos, la solidez. Pues eso son muros anchos, bóvedas. Pero los del gótico buscan el equilibrio, Mm, porque para levantar esos templos que miden metros y metros y metros y metros y no caerse, y se cayeron muchos, ¿eh? Porque ya, ya, claro, ya. es que lo que busca el maestro masón en el gótico es el equilibrio, efectivamente. Es decir, yo creo que este tipo de charlas que tenemos tienen que hacer ver a la gente ¿y la masonería para qué sirve? Pues para estas cosas. Es decir, te puede ayudar a pensar sobre el equilibrio, sobre el equilibrio, pero no del equilibrio de una catedral gótica, sino el equilibrio tuyo, tu Claro. propio equilibrio, el dominio sobre la materia. En el fondo, si nos damos cuenta, tampoco está tan alejado de otras creencias. Mm, Aquí no, todos bebemos de unas mismas fuentes, de una misma cultura. Luego cada claro, uno hace su interpretación. claro. El problema son los fundamentalistas que consideran, bueno, pues en vez de pensar en este tipo de cosas del equilibrio y demás, de Satán, ¿no? Y es que yo a Satán no le veo por ningún lado. Eh, Eduardo, Eduardo, ahora estáis hablando y claro, cuando empezáis a hablar, Antonia y tú, a mí me empieza a bullir la cabeza, se La me ocurren cabeza, preguntas ¿verdad? para ella, preguntas para ti, preguntas para todo. Pero antes quiero decir una cosa. Eh, mm, Fíjate la oportunidad que brindan los medios, que tú puedes dar, haber dado una clase esta mañana, nosotros podemos haber dado una charla en algún otro lado, pero
eso queda en el éter, digamos que queda ahí en la memoria de quien te haya podido escuchar. Pero la importancia que tienen, por ejemplo, algunos programas, este mismo programa, en cuanto a la trascendencia que va a tener, no en tus propios alumnos, sino en todo el mundo que nos está escuchando, que es todo el mundo, no ahora, ahora mismo, sino en meses posteriores, en años posteriores, porque esto queda Claro, quedará para la posteridad. Y la claro. importancia de decir las cosas lo más claras posible, lo mejor posible, de dejar las ideas bien estructuradas, muchas veces es súper importante porque cualquier alumno tuyo seguramente que se va a bajar la grabación, lo va a tener y lo va a escuchar o va a acceder a las redes Claro, dentro de 10 años y va a decir, mira lo que decían. claro. Pero es que fíjate, estás diciendo una cosa, por eso también se escribe, y por eso los medios. La importancia es dejar eso. Y bueno, que se puede contrastar con otras personas, el dejar, el trabajar, yo no concibo la vida como que yo aprenda cosas de la masonería, de historia, de lo que sea, y sentado en mi despacho y disfrutando. Cuidado, esa es una parte, porque yo No, disfruto haciendo ese tipo de cosas, pero es la necesidad de difundirlo, y entonces para eso están los libros, para eso se hacen los libros y para eso están estos programas. Claro. Claro, los medios tienen luego la otra cara, como los libros, bien, las fake news y demás, pero es que esto es muy importante, el hablar, el dejar las cosas así y el que trascienda, y el que trascienda de alguna manera, y es verdad, y te llevas, tú al principio piensas, esto no lo oye nadie, esto no lo ve nadie. Y oye, esta mañana, en una entrevista que he hecho hace poco, una persona que no me conoce de nada, a través de unas redes, me manda un mensaje comentándome eso, eso. Y entonces, que le había gustado mucho, bueno, o que no le hubiera gustado, vamos a pensar. da igual. Pues te das cuenta que sí trasciende, Ujú. que sí trasciende. Por eso esa obsesión que yo tengo, que hay gente que no lo entiende, esa obsesión que es después del tiempo del trabajo, dedicar gran parte fuera de lo que son dormir, hacer las cosas de la supervivencia y de la familia y de los seres más queridos, dedicar todo el tiempo a hacer, a producir, diríamos ahora, ¿no? A hacer. Estoy totalmente de acuerdo. Eduardo, has dicho Sí. antes que el compás marca los límites, ¿eh? Sí. Em, ¿Y cuáles son los límites de la masonería o de un buen Pues masón? eso es el gran debate. En el diccionario no aparece. Vamos a ver, la masonería tiene unos límites. Voy a buscar, lo tengo puesto aquí, y voy a leeros algunos, eh, porque esto es un tema de debate. Porque claro, si tenemos que trabajar, y se han establecido unos límites, que son los linderos, los límites y demás, significa entonces que no se pueden modificar. Entonces Claro. aquí estamos en el gran debate. Yo creo que hay cosas en la vida, y la masonería es un ejemplo, que no se pueden modificar porque si no cambian su completo sentido. Pero yo soy como un hombre muy racional, yo soy muy amigo de la voluntad de cambiar cosas. Yo no creo en la tradición por la tradición. Yo creo que la tradición es muy importante y porque si la tradición no se cambia, seguiríamos tirando cabras. Dios Claro, mío, hay que beber en ella, pero hay que claro. evolucionar. Entonces, existen, son referencias eh, que son las bases y evidentemente, pues hay muchos. Por ejemplo, hay cosas. Nuestros métodos de reconocimiento son inalterables, no admiten variación ni adición, de tal manera que los toques, palabras, signos, marcas, baterías, su ideología que sirven como medios de reconocimiento son inalterables e inmutables. Por ejemplo, yo sí creo en esto. Si yo no hago los toques, las palabras, los signos, las marcas, las cosas que nosotros hacemos dentro de la masonería, estoy haciendo otra cosa. Y esto es un debate también. Pero evidentemente lo que está muy claro es que hay cosas, pero fíjate, la mayoría no está hablando no habla de cosas que hoy en día chocarían con principios de la igualdad y demás, eh, sino que esto no cuesta nada. Y si no, estás haciendo otra cosa. Bueno, hay muchos, ¿no? Por ejemplo, estoy mirando aquí la ley fundamental de masonería, pues estamos hablando de 25, etcétera. Hay usos, antiguos usos, el respeto y la obediencia por las leyes del país y las regularizaciones masónicas de la jurisdicción donde se reside. Fíjate, el respeto y la obediencia por las leyes del país, lo que demuestra que la masonería es muy poco subversiva.
Bueno, Pero ha habido masones subversivos, pero muchos. pero muchos. Bueno, esto es un Esto tema es de otro debate. tema que... Sí, porque evidentemente los ha habido, pero cuidado, los ha habido. Como decía el otro día en la entrevista, los ha habido porque seguían unas premisas de su orden, de su obediencia, o Ujú. porque ellos lo eran. Claro. Claro, ¿y qué es subversivo? Porque, Ah, porque sí, Jesucristo sería un subversivo en su época. hombre, claro, la cuestión es, y además, la mayoría como organización, vamos a aceptar lo de lo subversivo. ¿Es subversiva o hay masones conservadores, masones revolucionarios? Yo soy de la segunda teoría. La mayoría no ha sido una organización, lo explicaba en el otro día, no es, esa es mi opinión, pero es mi opinión. Y yo, por supuesto, puedo estar equivocado o puede haber otras personas que piensen lo contrario, ¿no? Ujú. Pero bueno, en España esto sigue existiendo. El otro día alguien habló de alguien que había colocado el presidente del gobierno en algo del partido, etcétera, y no salió, la noticia no era si era economista o había estudiado en Oxford, sino que era masón. Pero Ujú. también vamos a decir otra cosa, vamos a ser más ecuánimes, pero también automáticamente en otros sectores de la sociedad decimos, es que este es del Opus Dei. Pero no te preocupes, si ese tipo de cosas pasa también entre los periodistas. O sea, Claro, ya por donde lo estoy llevando, hay periodistas de un lado, hay periodistas del otro, unos que hombre, vienen de pero Marte, es que otros eso que en el van a fondo, Júpiter. pero es que eso no es malo, es que es la vida. Claro, Vamos a ver, eso es el hombre y la mujer. claro, Ya está. pero tú sabes que cuando enchufas determinado programa en la televisión o determinado programa en la radio o determinado periódico, vamos a ver, sabes. Otra cosa es que se contamina muchas veces lo que es la propia información. Es decir, se ha caído un árbol, se ha caído un árbol. En un periódico de derechas y de izquierdas. El árbol se ha caído. Pero luego vamos a interpretar. ¿El árbol se cayó porque el Ayuntamiento de Madrid nos pone cuidado al medio ambiente? ¿O se cayó simplemente porque el viento era tan grande que da igual lo que haga el ayuntamiento que se va a caer igual? Ay, amigo, es que eso, una cosa, el periodista, yo creo que lo que tiene que hacer es contar el hecho. Lo Sí. que pasa es que ahora Se interpreta. se interpreta. O sea, Y Claro, se pero, interpreta, claro, no se separa la no se información separa. de la opinión. Lo bueno es Cuando, interpretar. Pero también yo les enseño a los alumnos que tienen que darse cuenta que la vida es así. Y entonces que la vida, las cosas se ven de formas distintas. Es decir, y vamos a intentar, y la mayoría lo que yo creo que la mayoría lo que debe es que seamos, eh, que veamos las cosas con la distancia y lo que yo siempre digo, ver la cara B. Los que no saben lo que son la cara B, es en el vinilo la otra cara. Hay que ver la otra cara de los asuntos. Yo muchas veces les planteo, y en la propia masonería, pues hay sus enormes debates, ¿no? Hasta con los símbolos. Cuidado, los símbolos se pueden interpretar, y algunos los interpretan de una manera u otra, también de los ritos, y puede parecer una discusión bizantina, pero no. Pues, por ejemplo, yo estoy viviendo un debate que lo queremos iniciar sobre el tema de los juramentos. El tema de los juramentos. ¿Por qué hay que hacer, por qué hay que hacer en determinados momentos uno o dos? ¿Por qué hay un juramento que se hace de rodillas y luego no te puedes volver a poner de rodillas nunca? Si se puede hacer mejor uno, si no hay que cambiarla. Ese tipo de cosas, sí. Pero luego los símbolos, lo que sí se llega a la conclusión por parte de los masones es que cada uno debe interpretar, debe estudiar e interpretar. Y te ayuda mucho que un masón que sabe más dé su interpretación, pero tú no tienes por qué vivirlo igual. sobre todo cuando hay símbolos que pueden ser, que son símbolos arquetípicos, Mm, porque un ojo en la masonería, y ahora no lo claro. puedes decir, es una cosa, y en Egipto era otra o Pero, no. pero, pero hasta dentro de la propia masonería, vamos a ver, pues para mí, por ejemplo, la llave, que tiene que ver un poco con alguna, aquí no puedo entrar mucho, los altos grados y aquí somos muy prudentes, para mí, A ver qué pasa. Acabas de decir una cosa, que no te dejan hablar de las llaves. no, 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 que no. tiene que ser Esto prudente. es, Él esto tiene que ser no es que no prudente. me dejan, es que yo Ah, considero que los altos grados, aquí hay una cierta unanimidad. Los altos grados es una experiencia que hay que vivir. Y vuelvo a insistir, la masonería tiene sus secretos, sí, afortunadamente. Pues como el BBVA, como el gobierno de la nación, como el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, como el Comité Ejecutivo del Partido Popular. Faltaría más que la gente no tuviera sus secretos. Los altos grados son una experiencia que hay que vivir.
Y hay símbolos que es mejor vivir. Se pueden contar, vamos a ver, sí, todo está en la red, pero los símbolos hay que vivirlos. Por eso ese diccionario ayuda a interpretar lo que puede ser, pero no significa que luego tú, si eres masón, lo vives igual. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho la acacia, me gusta mucho, la acacia me gusta el acanto, ¿Y me qué gusta... significa la acacia? La ¿Qué acacia es una planta. significado tiene para Vamos, el vamos, común? vamos con la La acacia, ha venga. nombrado varias veces Sí, y sí, si sí, no lo es La que ya ha dicho acacia que le que gusta es mucho a él. vamos con la acacia. La acacia es la planta más representativa de los maestros en masonería, asociada siempre a la esperanza, pero sobre todo a la inmortalidad. En la antigüedad se relacionaba con Hermes. Fíjate, lo primero, la acacia aparece ya en el mundo griego. Sus ramas floridas se vinculaban a la rama de oro de los antiguos misterios y tenía también mucha relación con Osiris. Y de ahí pasaría a la masonería en el grado de maestro. La madera de la acacia es incorruptible y por eso es símbolo de la inmortalidad del espíritu. Sí, la madera de la acacia es una de las mejores maderas que existe. Así aparece en la línea de Irán. La acacia era la planta que apareció en la tumba del maestro Irán. El maestro Irán fue asesinado por unos compañeros porque querían saber una serie de secretos que no les convenía por ser compañeros y lo asesinaron. Al crecer se hizo patente donde había sido enterrado por sus asesinos. Cuando aparece la acacia, se sabe que ahí está enterrado Irán y se le puede rescatar el cadáver. Al crecer se hizo patente donde había sido enterrado. Así es, la raíz de la acacia estaba en su tumba, representando la nobleza y la pureza de las aspiraciones. Los maestros masones se identifican con la acacia porque cuando acceden al grado salen de la tumba. En masonería todo es morirse y resucitar. Fíjate qué Ah. cosa más curiosa. Los maestros masones se identifican con la acacia porque cuando acceden al grado salen de la tumba, salen entre los muertos y por ello alcanzan la inmortalidad del espíritu. Por eso dicen, mi nombre es la acacia. La acacia, pues de dimensión de incorruptibilidad, siempre ha sido una madera sagrada. Con ella se hicieron el tabernáculo, el arco del arca de la alianza y distintos útiles. Al parecer, hasta la corona de espinas de Cristo era de acacia. Así que fíjate, judíos, egipcios, griegos y masones. Cada uno, todo sobre la incorruptibilidad, cada uno, el cristiano, Cristo no se corrompe, la corona de espinas. Osiris, lo mismo, tal. Hermes, los masones. Y la planta del masón es la acacia porque es esperanza y es incorruptible. Pero no da frutos. Pero, Bueno, dos frutos claro, pero lo comestibles, porque yo importante es la madera, la para mí, planta, perdona, claro, la perdona, madera, la perdona, planta. Eduardo, para mí un árbol que no da frutos comestibles No es, es Ah, bueno. claro, pero es un árbol porque tú masculino. eres una utilitarista. Hombre, yo Pero vivo, oye, también hay yo flores, pienso en ¿eh? la supervivencia del ser Pero también humano hay también. flores, Es ¿eh? práctica. Soy terrenal y espiritual a la vez. Las flores, hay muchas flores, ¿eh? Sí, Muchísimas. sí. A los masones les encantan las flores. Y Mm, hay las flores también, y los animales. Los animales son muy importantes. Fijaos lo de los animales. Y no es masonería, ¿eh? mm. Fijaos lo de los animales que a mí me llama mucho. Qué Los bueno animales, eres. Has cambiado los animales rápido, que Antonio me lleva por la cafia y me voy a sí, otra cosa. y claro, claro. Bueno, Pero esto no es masonería, esto es ya, ya. marruquería. Son de Los gente. animales son protagonistas indiscutibles de la simbología por sus características o cualidades, actividades, por sus relaciones con los dioses y el hombre. Por eso aparece el animal domado, que significaría lo contrario al animal salvaje. Bueno, esto es una obviedad, pero en relación con el hombre es muy significativo el tema de la lucha con el animal, tanto si es natural como fabuloso. La victoria del hombre termina con la muerte o la domesticación del animal, cuestión que aparece en la mitología grecolatina y en las obras medievales. En estas además se desarrolla mucho el tema de la diferencia entre el animal y el hombre. Mientras el segundo sería un ser equívoco, nosotros somos seres equívocos, el animal es unívoco. Es decir, o tiene cualidades positivas o negativas, pero constantes. ¡Qué curioso! Fijaos qué interesante. Pero nosotros no. Somos buenos y malos, marrulleros y tal. Dada la diversidad, complejidad y evolución biológica de los animales, se convierten en protagonistas de la jerarquía de los instintos. La lucha, bien. Y evidentemente se vinculan, etcétera, bueno, hay de todo, ¿no? Por ejemplo, los egipcios. Pero qué interesante lo de unívoco ¿Y con qué animales te quedas? Bueno, elige, supongo, Hombre, habrá el muchos, águila, pero seguramente los maestros nos gusta más el águila, que tiene ujú, una connotación también con los altos grados. El buey es muy interesante. El cocodrilo es por ejemplo, el cocodrilo sí tiene una cierta ambivalencia, curiosamente, porque para unos es lo peor, pero para otros no, dependiendo si está en la ciénaga o no. El pelícano es muy cristiano, porque el pelícano es capaz de matarse, sacar sangre
para dar de comer a sus hijos. Por eso el pelicano está muy asociado a Jesús. Pero El perro, ujú. sí. No, te iba a decir que el águila es un ave rapaz y además ha sido utilizado por, por Por museos. muchas culturas, muchos gobiernos, aciagos gobiernos, ¿no? También, también. Pero el águila tiene, como mira, claro, Sí, si hombre, se tú eleva, piensas, sí, sí, sí. el águila bicéfala es símbolo de los Romanov o los Habsburgo. Mm, ujú. ¿No? A la puerta vas a Toledo y se ve el águila bicéfala. Y bueno, es que cada uno, y es curioso porque cada uno, el gallo aparece muchas veces, Mm. tiene muchas connotaciones. Hay veces que todos tienen una misma forma, una misma significado, pero luego se matizan cosas. Ay, La piel del armiño, yo qué sé, eh, el gallo que tanto se utiliza en Portugal y también, bueno, en Francia. y Pero, en Francia, en Francia. ¿por Eh, qué, por qué tendrán como símbolo a este animal estos dos Pues países? mira, el gallo es el animal de la vigilancia. Anuncia el alba con su canto. Sí. Por eso está asociado al sol y a la luz naciente. Y esto es muy importante en masonería. Bueno, Ujú. el cristianismo se usa mucho el gallo como remate de las iglesias y en su cuerpo se introducían reliquias porque, como hemos comprobado, es un símbolo de la luz. Se coloca un gallo en lo alto de la cruz del Calvario. eh, son, Las eh, eh, veletas. claro, de este modo se indica bien la sabiduría, etcétera. Vale. Las garras de los animales también. La granada, por ejemplo, mira, de fruto, mm, el gran fruto de la masonería, yo creo que es la granada. Lo vi yo en Barcelona, en una jornada de puertas abiertas que hicieron los masones y estaba la Oye, es que granada. Pero en, no en me Barcelona, quisieron explicar por qué se utilizaba la granada. pues, no hay ningún problema, faltaría más, por Dios. Mira, Esto es me lo vas a gratis. sacar ahora mismo. Yo tengo aquí tengo la chuleta. Tiene unas características. El simbolismo tiene que ver siempre con las características del fruto del animal. Ujú, ¿Qué es una granada? Es de una forma globosa con una corteza de amarillo rojizo y que encierra un conjunto de granos encarnados jugosos entre dulces y agridulces. Esto me ujú. recuerda lo que decía Fernando el Católico. Cuando Fernando el Católico capitanea las tropas en la Guerra de Granada, dice, la guerra, que duró 10 años, y además es que es verdad, la guerra de Granada es como comerse una granada. Hay que ir grano a A grano, grano, claro. porque había que ir fortaleza. Dice, al parecer, al parecer, el ganado nació de la sangre vertida durante la castración. Bueno, pero lo importante es Sagrada Parades. En masonería puede aparecer abierta como símbolo de la multiplicidad, de la fecundidad y la unidad dentro de la diversidad de toda creación, precisamente por las características de esta fruta. En grupos de 3 se colocan sobre las columnas que dan entrada al templo, aunque en ocasiones se sustituyen por otras cosas. Y esta es la diversidad, porque una granada está formada como una colmena también por un montón de personas, como si cada masón fuéramos un granito, trabajando todos conjuntamente, o fuéramos una abeja en la colmena, trabajando. Y luego la miel también es muy importante, Mm. trabajando. Vamos a ver, si uno no cree en la masonería o no cree en el trabajo de la masonería, sí en los aspectos culturales. Esto es muy importante. Las abejas. La abeja ha sido símbolo del poder. La abeja ha sido símbolo de papas, los Barberini, me parece, Napoleón, etcétera. Es que podemos. Y Rumasa, ¿recuerdas? Sí, lo que pasa es Adoptó un que como esa símbolo, abeja, ¿verdad? esa abeja la pobre no salió Muy bien parada. no hacía muy bien la miel. Bueno, Vamos a dejarlo ahí. tuvo momentos, pero Oye, eh, a mí, sí, no, quería preguntar una cosa sobre, porque has dicho que las flores también son importantes. Sí, muy ¿Está importante. dentro de los símbolos de la masonería la flor de lis, que sabía que ibas a creo sacar. que identifica un poco a los Borbones y la rosa La, que la- identifica al la Partido rosa sí, la Comunista? rosa, la rosa es protagonista. La flor de lis me parece que no. No la he encontrado yo la flor de lis. Eh, pero la rosa, además de la rosa, sé mucho. La rosa bueno, fíjate, sí es importante que tiene casi dos folios, ¿eh? Eh, es en masonería, porque es símbolo de discreción. Qué curioso, de la Sí. discreción, de unión, como en sus pétalos, pero también de virtud y de inocencia. Aparece en las consagraciones, el levantamiento de columnas, los reconocimientos conyugales. El grado de compañero simboliza el quinto elemento, etcétera. Es que hay muchísimo.
Fíjate, Oye, los Rosacruces utilizan la rosa dentro de una claro, cruz. claro, pero eso sí, efectivamente. De esas Eh, cosas es curioso porque de esas cosas sé pero poco, ¿eh? la cruz también tiene que es masónica No, o hay en masonería no hay cruces, no, vale. no hay cruces. Ujú. ¿Y por qué Claro, entonces la rosa la adoptaría el Partido Socialista como símbolo suyo? eso sí, sí, pero además es una opción reciente, ¿eh? Ah, Eh, Ningún partido social, esto es una cosa porque lo hace toda la internacional, si os dais cuenta, todos los partidos socialistas tienen el portugués, y los símbolos del Partido Socialista Español eran el yunque, etcétera, unos símbolos muy clásicos del trabajo, que tienen que ver con ujú, el trabajo, que recuerdan también un poco los símbolos de que usaban en las sociedades económicas. La rosa debe ser como un símbolo como de hermandad, de cariño. No lo sé muy bien y por eso se daban rosas. Pero la rosa es una cosa de la transición, ¿eh? La ah. rosa no se daban, no había rosas antes, ¿eh? No quiere decir que Mira, el porque yo Partido creo. Socialista sea por antonomasia masón, No, ¿no? no, ni mucho Que hay menos. masones o no, y Sí, no. pero. Uy, no, no, no. Pero Espérate, que saben también lo antiguo. sabrás de otros partidos políticos Las que rosas Claro, adoptaron adoptarán la los rosa como partidos. símbolo masónico. claro. No, 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 no hablo mucho de eso, pero la rosa, el caso es que yo algo he leído. Hay un libro muy interesante me parece que es de Sade Queirós, que habla sobre la rosa, me parece que está en el acantilado. Ujú, Es muy pequeñito. No tengo muy claro yo por qué adoptaron la rosa. Debe ser como una cosa de pues dar flores, ¿no? Y tirar flores, ujú. simbólico del amor, la fraternidad. Pero no, 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 no. Porque entonces, Pero en eh, cualquier caso, en la masonería adopta la rosa como símbolo de quinto elemento, sí, como también. símbolo de quinto elemento, Sí. y, Y de y- unión, porque los pétalos están unidos. es- De discreción. Lo de la discreción no, no, no. Lo tengo yo que esto que madurar. mm, Porque en realidad, vamos a ver, uno es maestro, pero siempre es aprendiz. Yo no quiero dar tampoco la idea. Me acuerdo que di una charla en Sigüenza este verano y luego me enteré que un señor decía que yo no lo todo. A lo mejor es que doy esa imagen, ¿no? Pero es que hay muchas cosas que no sé. Y entonces, hay veces que no me importa decirlo, hay cosas que no sé. Bueno, claro, bueno, es es de, una de forma de la humildad. erudición, decir Claro. que todo no lo sé. Y por Y, ejemplo, de este libro no estoy muy contento. Pues es Porque otro. le podía haber dado más vueltas. Lo que pasa que yo soy muy impaciente también. Esto es un defecto. Soy muy trabajador. El trabajo, esto que siempre me decís, eso es una máxima de la masonería. El masón no aspira al descanso. El descanso para un masón es necesario para vivir, para seguir trabajando, pues no te mueres. Pero no se aspira al descanso. Esto sí que choca con la sociedad actual. Ahora nuestra idea es que llegue el fin de semana, que lleguen las vacaciones, porque no estamos a gustos con nuestros trabajos. Porque las personas que están a gusto con su trabajo, les encanta el fin de semana, les encanta el ocio, pero disfrutan en su trabajo y no les importa hacer cosas. Entonces, el masón debe descansar, porque si no, perece y restaurarse, pero no aspira al descanso. El ocio no es el objetivo. Y yo me identifico muchísimo. No me identifico con la concepción del trabajo estajanovista soviético ni la del calvinismo. El calvinismo, el trabajo dice que es el símbolo de que te vas a salvar, porque eres un trabajador y entonces es un símbolo de que estás predestinado para salvarte. Y el estajanovismo simplemente, porque en el fondo era una explotación desde una forma distinta, no capitalista, pero era explotación también en el fondo. Y entonces yo no concibo así el trabajo. Claro. digamos que se ha basado entonces la masonería en aquella frase de, no sé si eran los cistercienses quienes lo decían del hora et labora, ¿no? Sí. Ahora es la hora. Ya Y queda además los, claro, cister- ya que, y además perdón. los cistercienses eran muy obsesivos con el trabajo y sobre todo con una concepción de austeridad, pero no de una austeridad flagelante, no. Ellos querían que había que trabajar, sobre todo la agricultura, les interesaba mucho eso. Lo que pasa es que los cistercienses tienen un defecto para los que nos gusta el arte, que sus construcciones son maravillosas, porque es la Maravilloso. transición del románico al gótico, La transición, pero claro. desde el punto de vista de las artes figurativas, como no querían muchas imágenes, Cierto. no, que este es un tema fascinante, La la piedra iconoclastia, desnuda, ¿no? La la querían piedra la piedra desnuda. desnuda. En el fondo también es muy masónico, madre mía, voy a ser condenado por la iglesia. Pero, el tema de las imágenes, porque hay culturas que no quieren imágenes y porque hay culturas. Una de las grandes aportaciones, esto es una herejía lo que estoy diciendo, de la Iglesia Católica es que ha sido una de las pocas religiones de la tierra,
es una de las pocas confesiones de la tierra que le da a la imagen una importancia fundamental. Y los amantes del arte se lo agradeceremos eternamente. Porque cuando tú entras en una iglesia calvinista, pero cuando entras en una Ya, iglesia barroca, es verdad, italiana, o de es verdad. Malta, o española, Españolas. inmaculadas, los santos. Claro, dirás, bueno, pero es que no se hace eso para que tú hagas. Bueno, yo no soy católico, pero yo disfruto con eso. Pero Claro. claro, entras en una sinagoga, entras en una mezquita. mm, Claro, es otra cuestión, ¿no? Entonces, es un tema, estaríamos horas con esto. Yo, sí, yo quería hacer, mi pregunta Sí. iba en este sentido de lo del que la masonería está claro que el trabajo es muy importante, pero el orar, ¿tiene alguna oración la No. masonería? No hablo en el sentido de cristianismo, sino algún tipo de oración, no sé, al universo, a no sé No, quién. No. hace invocaciones, Mm, aquellos que hablan del gran oriente, del gran arquitecto del universo. ujú, Yo como venerable maestro tengo que hacer una invocación cuando abro los trabajos y hay muchas máximas. Eso sí, pero como en muchas otras organizaciones, hay muchas máximas que intentan, estoy buscando a ver si encuentro, que intentan explicar cosas pero no como de rezar, no. Ni tan ya, ya. siquiera la invocación es simplemente para abrir, para marcar un tiempo profano a un tiempo, voy a decir sagrado, algunos van a decir, Dios mío, a un tiempo Espiritual. distinto. Pero no se ora a nada, Ujú, no ujú, se reza a nadie, ujú, nunca. ujú, ujú. Si Ya tú sé. eres católico o musulmán, solo haces en tu casa, la mezquita, la sinagoga, la iglesia, en tu casa, pero ahí no se ora a nadie. Mm. Ni vivo ni Eh, muerto, ni nada. Porque no es una religión, no es una No, no, pseudo no, no, religión, efectivamente. Efectivamente. pero a veces hay personas que dicen cosas tan bonitas, ya al margen de la masonería, Sí. a veces o Ujú. dicen cosas tan interesantes, incluso en las redes se ven, dicen, pero es que esto es como una oración, ¿no? Y no Ya. estamos hablando de la oración que entendemos del Padre Nuestro, Santa María, que nos Sí, enseñaron de sí. pequeños, no. No, Es que a veces hay cosas que dices, pero esto es una poesía, es una oración, es A un ver, cántico, un yo salmo. creo que además a ver, voy a hacer otra variante de lo que está diciendo Antonia. sí, Yo cuando he dado alguna charla no de los temas tuyos de masonería, alguna incipiente sí que puedo haber dado, pero sobre todo ya sabes que es la parapsicología lo mío. Y uno de los apartados que muchas veces hablamos es la propia simbología. La simbología tiene desde números hasta las propias formas, Claro. ¿no? hasta los propios objetos, los dibujos, la geometría, como decía Eduardo, pero también tiene los alfabetos. Hombre, Y al pero tener los alfabetos puedes hacer, perdona, Eduardo, puedes hacer palabras. Y con las Claro. palabras frases como, y textos como lo que dice claro, Antonia. claro. Pero existe una cosa que son las palabras de poder, que no sé si lo contempla la masonería, como tú antes has dicho al principio, decías luz, es que somos luz, justicia y luz. Justicia es una palabra de poder dentro de la magia ordinaria. No sé si en cuanto al vuestro, luz exactamente igual, como lo es amor y como es muchas otras. Por ejemplo, universo, ¿no? El amor y además, tiene, numerológicamente hablando, tiene más poder el amor en castellano que en inglés, el love, Bueno, ¿vale? Hablo así nos numerológicamente parece a porque las nosotros. letras tienen unos valores numerológicos, etcétera, etcétera. Entonces, hay palabras de poder masónicas muy especiales que pudiera alguien recoger en textos encriptados. Pues no lo sé. No lo sé, te he pillado. Es decir, cuidado, en masonería hay palabras sagradas, hay palabras de ¿Vale? paso, hay palabras Vale. sagradas, hay palabras de paso, hay palabras para los aprendices, la palabra es muy importante. Y las palabras lo que simbolizan cosas, simbolizan aspectos y la palabra es constante. La palabra es absolutamente constante. Eh, Constante te refieres a que que la palabra no solo significaría en sí un componente de un discurso, sino también la inteligencia, la razón y hasta el sentido profundo de un ser y el pensamiento divino. Significados todos que nos aportan los griegos. Los masones tienen que trabajar mucho con la palabra y así entre las ciencias y arte la gramática es fundamental.
Y luego está la retórica, etc. En masonería existe la palabra sagrada, que representa el nombre del ser, el principio interior espiritual. La pronunciación de la palabra sagrada es una señal de paso, la clave de acceso, y representa también la instrucción que debe partir del oriente, que es de donde emana la verdad. La verdad, con mayúsculas, viene de oriente. Las palabras sagradas además se relacionan en masonería con lo que se denomina la búsqueda de la palabra perdida, el verdadero nombre inefable de Dios, que restituido equivaldría a reunir lo disperso. Existen palabras sagradas en función de cada grado. Está la palabra de paso, que su origen es en la Biblia, cuando los galaditas obligaron a los efarteros a decir la palabra sibolet para que pudieran cruzar el Jordán. Eh, Fijaos la cantidad de cosas. Hay palabras que simbolizan. También existe la palabra del semestre. Es decir, la palabra es constante. Y hay, volviendo un poco a esto, acabo de encontrar un código masónico de 1916, español, con frases de la importancia de evita las querellas, prevé los insultos, deja que la razón quede siempre de tu lado. Respeta al viajero nacional o extranjero, ayúdale, su persona es sagrada para ti. No lisonjes a tu hermano. Esto es muy importante, los masones no tienen que alabar a ningún hermano. No lisonjes a tu hermano, pues es una traición. Y si tu hermano te lisonjea, teme que te corrompa, porque porque busca algo. Claro. Escucha siempre la voz de tu conciencia. No hagas mal para esperar bien. Pero fíjate, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto suena, ¿verdad? Sí. Eh, el corazón de los sabios está donde se practica la virtud y el corazón de los necios donde se festeja la vanidad. Si te avergüenzas de tu destino, tienes orgullo. Piensa que aquel ni te honra ni te degrada. El modo con que cumplas te hará uno u otro. Lee y aprovecha, ve e imita, reflexiona y trabaja. Ocúpate siempre en el bien de tus hermanos y trabajarás para ti mismo. Conténtate de todo, por todo y con todo. No juzgues ligeramente las acciones de los hombres, no reproches y menos alabes. Antes procura sondear bien los corazones para apreciar sus obras. Ujú. ¿Eh? ¿Qué decías, Habla Antonio? moderada. Sí, 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 no, ¿Qué te parece? que hablamos de la palabra, de poder, pero estamos hablando de comunicación verbal. ¿Y qué importancia tiene para la masonería la comunicación no verbal, los gestos? Si es que la tiene, no sé. Muy importante, muy importante. La comunicación no verbal es fundamental en la masonería. La forma en la que das la mano. Si eres aprendiz o eres maestro. Mm, La manera del triple beso, el triple abrazo fraternal, los tres besos. Los masones, no se puede hacer masonería online. Seamos sinceros, no se puede hacer. La masonería es humana, hay que estar. ujú, ujú. El domingo vamos a hacer el solsticio de invierno, que es un ágape Muy ritualístico. wicano. Es un ágape ritualístico. Y ese ágape ritualístico nos obliga a hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, los brindis. No se pueden hacer igual. Hay que hacer brindis a determinadas cosas y de determinada manera. Hay que hacer determinadas cosas y lo de tocarse es muy importante. La manera, la manera de saludar fuera y la manera. Yo cuando me saludo con un hermano masón, hay hermanos que les gustan menos los besos, porque yo sí soy muy besucón, y dan Nosotros. la mano, y otros, pues automáticamente tú fíjate, estás en una reunión y entonces dos hombres, que es, ¡ah, hombre, Pepito, cuánto tiempo! Eh, la mayor parte de los hombres se abrazan si lo hace mucho tiempo, pero yo a un masón le he podido ver la semana pasada. Dice que no lo he visto. No es que te abraces con un amigo que hace 20 años que no ves, y entonces el abrazo es. No. Y entonces cuando veas que se dan tres besos, dices, uy, esto suena a masón. Y luego, Bueno, cuando estoy dentro de la logia, tengo que hacer cosas distintas. ¿y Claro. cuál es el porqué de los tres besos? Porque el número tres es fundamental en la masonería. Y Esto te voy a todo, decir. y todos los tres puntos, todo se hace por tres. Ujú, ujú. Claro. Además hay un dicho sobre los tres, empiezan a ser los cinco y los siete. Lo importante en masonería es el 3, el 5 y el 7. ¿Y el trefe? Yo, el 13 A menos. mí me habían dicho que el trefe. El importante es yo tengo 7 años, pero tengo más de 7 años. Tengo una cosa que se llama 7 y más. Significa que estoy ya en nosotros. Yo tengo 7 años. Un aprendiz tiene 3. Hablo también de los números. Yo de los números algo menos. El 13 me he quedado en el 10. Ah, Eh, eh, eh,
El 3, por ejemplo. Vamos con el 3. Número fundamental de la masonería porque simboliza la síntesis espiritual de los dos números anteriores. Es decir, el 1, que es la manifestación del 2 o la expresión. El 1 es la manifestación del 2. Y por tanto, el 3 es la Tierra. Hay tres estados físicos, sólido, líquido y gaseoso. Hay tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro. La vida tiene tres etapas, nacimiento, vida y muerte. Hay tres fuerzas, atracción, repulsión y equilibrio. Qué curioso, ¿eh? Qué interesante. El ternario está presente en todas las culturas y tradiciones. ¿Mm? Y está en las tres edades de un masón. La Santísima Trinidad. Ujú. Las otras luces de la logia, el venerable, el primer vigilante y el segundo vigilante. O el primer vigilante y el segundo en otros ritos. La Santísima Trinidad no equivale a lo que conocemos, que nos han enseñado eh, cuando estudiábamos en la Sí. catequesis, la Santísima Trinidad. Es No, lo pero la mismo. Santísima Trinidad no hay en masonería. Simplemente hablo de que Hay tres hay elementos. tres. Pero es que el Ujú. tres es permanente. Fijaos, el tres es la síntesis. Sí, 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 sí. Y entonces todo es tres. Los tres puntos, el triple abrazo fraternal, lo que decimos TAF, que Mm, hacemos la abreviatura TAF. Bueno, ujú, cuando en un escrito alguien termina con TAF, significa que es masón. ujú, Hay masones que, yo no lo hago, pero hay masones que firman y ponen tres puntitos en la firma. ujú, Yo solo lo pongo, cuando estoy trabajando en masonería sí uso los tres puntos, pero en la vida profana no. Tampoco me gusta a mí hacer mucha ostentación en la vida profana, aunque yo digo que lo soy de cosas, porque tampoco. Es otra parte de tu Lo vida, que digamos, pasa otra que si parte de llevas algún Eduardo. símbolo masónico o hay alguna cosa que huele a masón, cuando te ve un masón, es curioso, sobre todo si trabajas con gente, en trabajos que tengan con la gente. Yo tengo amigos que trabajan en cuestiones de viajes y a lo mejor se han puesto el traje, no sé qué, llevan la acacia y bajan los viajeros, sobre todo si vienen del mundo de fuera de España, etcétera, y automáticamente, no sé, hay como una especie de solidaridad, Ujú. las cosas fluyen, claro, porque Bueno, son hermanos. no sé si tú estás de acuerdo. En numerología lo que decimos es que el uno es la unidad y es el Sí, principio, que también lo puede ser el 9, pero bueno, voy a dejarlo en el uno. El 2 es la duplicidad y el sí, 3 es el primer número de la multiplicidad. pues fíjate, nosotros eh, el uno es el comienzo, el génesis y la unidad. ¿Estamos de acuerdo? El 2 qué bueno tiene la chuleta, porque luego el profe, Y la el dualidad, no 2 tengo el libro. Es un número claramente vinculado con la dualidad, claro, la diversidad, el antagonismo, la desigualdad, el contraste, el conflicto y la separación. Los pitagóricos consideraban que simbolizaba la imperfección del hombre que se había separado de Dios, es decir, de la unidad. En esta visión negativa también estaban los romanos, que consagraron su segundo mes a Plutón, que era el dios del infierno. Pero también el 2, claro, se vincula al principio femenino y permitiría que dos fuerzas iguales se puedan unir, con lo que tendría un papel mediador y de equilibrio. De ese modo, el simbolismo del 2 adquiere una dimensión más positiva, porque representa la cooperación, la solidaridad. La dualidad expresaría también la reciprocidad y la oposición. Es el doble en la naturaleza, como el día y la noche, la luz y las tinieblas, el frío y el calor, la salud y la enfermedad, el hombre y la mujer. La dualidad en masonería interesa. En logia existe el venerable maestro y el primer vigilante, que se colocan el uno frente al otro. ¿Mm? Es el uno y su reflejo, el espíritu y la materia. Y está el sol y la luna, los dos Juanes, los dos Juanes. Las columnas de entrada del templo, el blanco y el negro del mosaico. Joder, es que podríamos estar todo el día. Y has hablado de la justicia ¿Mm? dentro de la masonería. El símbolo de la balanza, de la Sí, justicia de la mujer con sí, la sí, balanza, sí, de la ¿esa espada. es masónica? Lo usa la masonería. La justicia, tema fascinante. En masonería hay códigos de justicia y te pueden llevar a un tribunal, a una cámara de justicia que se llama, en determinadas cuestiones. Y últimamente además he vivido un poco en la lejanía algún caso de estos, porque porque no se cumplen aspectos, sobre todo cuando no cumples cuestiones puramente masónicas. Las cuestiones puramente administrativas que no pagas o demás se resuelven más de una forma más administrativa, ¿no? Eh, pero si yo he hablado mal de un hermano masón o he hecho determinadas cosas que están fuera del rito, me pueden llevar a Cámara de Justicia y me pueden expulsar, que en masonería es la irradiación.
Pero que no tiene nada que ver con un tribunal ordinario, el que No, Hombre, conocemos. no, vamos. Es Bueno, es cuidado, dentro, hay un ello. dentro procedimiento. de de Yo tengo algún vuestra. artículo sobre eso. Hay un procedimiento, ¿eh? Y hay un código masónico. Ujú. Las faltas leves, no tan leves y graves. Y el tipo de pena. Y quién puede emitir esas penas y sobre todo también un sistema garantista, no autoritario de que, ala, tú como me caes mal. No. Ya, Tiene que ya, haber un ya. sistema garantista. En el Mm. fondo, estamos hablando de una cosa ilustrada. Pero existe. Ujú. Bueno, es que lo que estábamos diciendo antes decíamos antes de los símbolos. Lo digo porque tú le preguntas a Eduardo, y esto también es de la masonería. Lo que pasa es que la masonería, otras sociedades secretas, no secretas, Mm. como queramos decirlo, de conocimiento, lo que muchas veces no han inventado el símbolo, Bien, sino bien, lo que has reinterpretado. arrastran Sí, sí, ese claro. símbolo arquetípico por sus valores, lo hacen suyo, le añaden cosas nuevas conocidas, Por y entonces supuesto. ese símbolo se convierte en Bueno, un pero símbolo lo masónico, pero que utilizan, lo viene Vamos a ver, por arriba. utilizan. ejemplo, las Claro. columnas dórico, jónico y corintio, no lo inventaron los masones, lo inventaron los señores griegos. Ya, ya, claro. Claro, pero es decir, la masonería lo que hace es una reinterpretación y una elaboración. Yo ahora mismo estoy en una fase de la vida masónica que insisto mucho en los aspectos culturales de la masonería. Ujú, Ujú. Está lo esotérico, luego hay masones más esotéricos, menos esotéricos, pero a mí me interesa mucho el aspecto cultural del enriquecimiento, de saber cosas. Que eso me viene un poco de mi interés por la historia, la cultura y el arte. Claro. Claro, entonces empieza cuando el profesor te decía, para entender el arte griego hay que leer las Metamorfosis de Ovidio. El arte, la mitología para entender. Y la leyenda dorada por los santos. Para entender, cuando tú ves Santa Lucía con unos ojos sobre una bandeja y dices, bueno, ¿y qué le pasa a esta señora? Bueno, pues es el martirio. Entonces, me di cuenta ahí que la masonería me ayuda mucho y me ayuda mucho a esa interpretación, no solo como persona, sino mi interés cultural. Yo le doy mucha importancia ahora mismo a aprender cosas desde el punto de vista cultural. Yo soy muy de la teoría de que hay que aprender cosas que no sirven para nada. ahora, Claro, o Aparentemente. sí, claro. aparentemente. Esto no lo digo yo, este pensador italiano que ha muerto hace poco. Cosas que no sirven para nada, que son precisamente las que sirven para todo, para ser lo que somos. Ujú. Y luego, Fíjate, en lo que decía Antonia, que te estabas diciendo en esto de la balanza, que preguntabas si es masónico, en realidad en el libro de los muertos egipcio, claro, en el peso de las claro, almas, esa balanza, Ujú. claro. para pesar en ese pesaje de las almas en el que está presente Osiris, ¿no? Pues si un alma pesa lo que pesa más que una pluma, Bueno, Es que, la balanza y es la balanza. es la armonía del universo, pero claro. cuidado, tiene dos platillos, la justicia y la paz. Y se Ujú. vinculan gracias al eje, que es el equilibrio, otra vez. Por eso el masonería es un símbolo de la rectitud, una virtud fundamental y también, lógicamente, la justicia, principio también que debe regir entre los masones. Ujú. Eh, es muy importante. Bueno, claro. Decía antes que la flor de lis me parece que decías que No, no la utilizáis. Sin no, embargo, por ejemplo, volviendo a los símbolos que vienen de antiguo, por ejemplo, creo que es en Creta hay un mosaico de un muchacho con una flor de lis. Creo que era Creta, Creta, vamos a ver, Creta. lleva no sé si es una flor de lis o es ya sé lo que queréis decir, sí, es sí, en Noxos. En Eh, Nosos, en el Palacio de Nosos, exacto. a ver, Pero yo puede creo ser una que, flor de loto, no lo yo, tengo yo tan creo claro. que yo creo que era la Puede flor ser, de lis. puede ser. Sí, Creo ya que sé era lo que una. dices, sí. Por eso digo que efectivamente sí, sí, muchos símbolos son Claro, se arrastran. antiquísimos, Claro, son claro. antiquísimos y cada sociedad, cada cultura Los ha los ha ido. ido reinterpretando. Por Efectivamente. ejemplo, volvamos al tema del trabajo y la masonería. La hoz y el martillo, que lo utiliza el Partido Comunista, son símbolos de trabajo y de Mm. trabajo del obrero, ¿no? No sé si esto también tiene algo que ver con El, la masonería o el no. martillo, que es el mallete, es Mm, fundamental. ujú. Y además hay una simbología muy interesante pero porque tiene que asociarse con el cincel Ajá, claro. y con la mano derecha. La hoz no tanto, pero el martillo sí.
Fíjate, el martillo, y esto es muy interesante. Esto sí que además Búscalo dice, en ese diccionario tuyo lo tengo de aquí, diciendo simbología acuérdate de la masónica. chuleta. Eh, el martillo, bueno, el mallete sería, o el mazo, lo llamamos así. Lo tengo, me parece, en las dos, lo tengo en las dos. Ujú. En realidad ya hemos comentado muchos aspectos del mazo al tercer. Es una de las herramientas más antiguas del hombre y por su importancia ha sido muy valorada y hasta venerada en distintas culturas. Es el arma de Hércules, equivalente al rayo, es el dios Thoth. Además, el mazo mallete se emplea en justicia y es, claro, herramienta de construcción, aunque puede ser también de destrucción. El mallete, yo tengo, es el mazo martillo que marca mediante un número determinado de golpes las distintas etapas de toda ceremonia masónica. Bueno, se vincula al cincel, que representa el discernimiento necesario para que el esfuerzo no se pierda, no Claro, sea vano y sea contraproducente. Aunque sea un golpe de mallete sobre el cincel, se está representando el método que puede tallar piedras, estimula el conocimiento. Es la voluntad ejecutora del mando. Es decir, el cincel, el mazo, bueno, porque es construcción, claro, lógicamente. claro, claro, claro. Eduardo Montagut, hemos visto hace poco cómo se volvía a reinaugurar la Catedral de Notre Dame después del Oh, sí. incendio del 2019. La verdad es que en muy breve espacio de tiempo se ha podido levantar, no sé si por maestros masones Alguno o, habría, seguro. o qué, pero Seguro. alguno debe de Seguro haber. que algún ingeniero, algún arquitecto, algún técnico era masón. Me interesa Me tu falta. opinión sobre Notre Dame, tu Pues opinión Notre masónica Dame y tu opinión como historiador o como persona que Pues, conoce el arte. ay, 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 qué tema más interesante. Parece que nos conocíamos de toda la vida. Notre Dame es una complicación. Y Notre Dame, la gente tiene que entender que el Notre Dame que estamos viendo, no el que han arreglado, sino el Notre Dame un minuto antes del fuego, es Sí, un Notre Dame reinventado. El Notre Dame medieval era de otra manera. Notre Dame ha tenido dos personajes que la han convertido en hiperfamoso, que fue el escritor que se dedicó a aquello las profecías. no, de Dumas, la ley Ah, de de... Alejandro Dumas. Bueno, y Viollet-le-Duc. El, Viollet-le-Duc el, es un el arquitecto fascinante del siglo XIX que le dio por el gótico y entonces se puso jorobado de Notre Dame era, ¿no? a restaurar, pero lo restauró en un gótico kitsch, en un gótico que de mezcla de todo, y ahora vamos a poner un ejemplo español, eh, y, y entonces aquello estaba muy reinventado. Cuando la gente se llevó las manos a la cabeza, yo me tranquilicé. Sabía que lo iban a hacer los franceses, no pueden dejar, son capaces de quitarse el pan y la baguette y todo, y de hecho, pues ha servido para que durante una semana la tensión política en Francia se difumine. Bueno, ayuda también para la distensión. Pero en el fondo estamos restaurando cosas que están muy reelaboradas en el siglo XIX. Mm, Como por ejemplo una cosa que la gente no sabe cuando uno va a Barcelona, entra a la Catedral de Barcelona, si entras por los laterales, estás entrando en lo que sería la catedral, una catedral gótica mediterránea, sí. como Santa María del Mar, Mm, pero si entras por la plaza principal, estás entrando en un pastiche horrible, horroroso, algo que parece gótico francés hecho en el siglo XIX por la burguesía kitsch catalana, que tenía mucho gusto para el modernismo, pero no tenía mucho gusto para este tipo de cosas, mm, y eso no es gótico catalán. Para ver gótico catalán hay que ver la Catedral de Barcelona, por otros lados, el claustro, o mm, ir a Santa María del Mar. claro, Son góticos de poca vidriera, de mucho muro. ¿Por qué? Porque en los sitios, los sitios donde tienen mucha luz, no hace hay que falta tanto. preservar las cosas de la excesiva luz. Eso Claro, es una cosa que no entiende la gente. La gente muchas veces hace ventanas y casas en sitios como en España, donde la luz existe del 1 de enero al 31 de diciembre y entra, y en cambio es muy lógico en las casas de Ámsterdam, donde tú vas por la calle y ves hasta el cuarto de baño, pero claro, porque tiene que entrar la luz. Ahora es que hay que repensar, ¿no? San Juan de los Reyes en Toledo también está muy reelaborado. Es ese gótico que le gusta a la burguesía del siglo XIX. Por ujú, tanto, bien, hay que arreglarlo, evidentemente, pero tampoco nos llevamos muchas veces las manos a la... Yo creo que es mucho más grave las destrucciones en las guerras ya.
lo que hicieron los talibanes, por ejemplo. Ujú. Ese tipo de cosas son más graves. Esto es una imprudencia, un error o lo que sea. Bueno, se arregla y no pasa nada, que hay muchos edificios, como el liceo, que se han hecho 2 veces, bueno, que la vida es así. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Dresde. Dresde era una ciudad, esto sí que y se la cargaron los ingleses. Lo siento. A través de un sistema que era muy cuestionable de cómo combatir a los nazis. Pero también hay que entender que a lo mejor era la única manera de que los nazis fueran destruidos en la vida. Joder, es que la historia y la vida tiene muchas facetas. ya, ya, ya. Bueno, ha habido tantos incendios en tantas iglesias, algunos provocados, porque Sí, claro. si hablamos de nuestra. Por eso hay que leer la Son- novela La Catedral de Blasco Ibáñez, que habla un poco de alguien muy radical que intenta salvar. El fuego de la violencia anticlerical de la quema de iglesias, desde el punto de vista objetivo, sin contexto, Mm, es horrible. Vamos a ya, ver, ya, ya. el que defienda que hay que quemar una iglesia, un retablo gótico, profanar la tumba de una monja, es un loco descerebrado. Ujú, Pero ujú. como todo, Pero la pregunta, aquí se han quemado unas cuantas, ¿eh? claro, Eso, la toda- pregunta, Todavía, pero claro, la pregunta es, ¿eso es violencia execrable? Sí, pero ¿no es violencia dejar morir a la gente? claro. O intentar imponer una creencia a todo el mundo e impedir que los demás tengan sus propias creencias o no tengan ninguna. Mm, mm, Cuando hablamos de la violencia, cuando hablamos de estas cosas, y esto es una cosa que creo que es importante, los fenómenos y las cosas históricas hay que verlas desde toda la perspectiva. Quemar una iglesia es horrible, pero cuando la iglesia presionaba en el Congreso de los Diputados en 1876 para que la religión católica siguiera siendo la oficial y la única aceptada en España, eso no es violencia. sí, Por claro. tanto, madre mía, oye, Bueno, Carlos, tenemos que dejarlo, Eduardo. sí, claro, y yo tengo Os cosas que liáis. hacer. No, no, a mí, mira, Antonia seguro que tiene más sí, preguntas. sí, sí. Hombre, Sí, 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 sí. sí, sí. Tengo. Es, Pues que- es, vamos, Sí, venimos sí, otro es día. que a mí, que al final te va a decir, Antonia, por Dios, Antonia, por Dios, ten piedad, como me dijo un, ¿quién fue quien un te dijo invitado, eso? Marcos Serrador, Marcos Serrador. sobre la banca y el dinero. Estamos hablando de la Tema blanca del dinero. contundente. Si quieres, echa para atrás luego y lo buscas. Y le dice Marcos, Antonia, por Dios, Ten piedad. ten piedad. Bueno, claro, es que estaba haciendo unas preguntas. Hombre, me parece, Un saludo a Marcos desde aquí, ¿vale? claro que sí. Yo quería, es que en el programa anterior se me quedó una pregunta y digo, tenía que haberle hecho esta pregunta a Eduardo porque empezamos a hablar de posibles masones históricos y Mm. me dijo, y habías dicho tú, bueno, te puedo decir de los que hayan muerto, no de los que estén vivos. Y digo, tenía que haberle preguntado también mm, ¿cuáles de nuestras constituciones, que ha habido unas cuantas, es la más masónica, si es que Bueno, no? vamos a ver, más que masónica, evidentemente, hay muchos padres de muchas constituciones que fueron masones. Yo imagino que me imagino que los proyectos constitucional del 1873, la Constitución de 1869 de Amadeo de Saboya, la del 31, están elaboradas por personas que tienen. De hecho, la masonería una obediencia, hizo un proyecto, tengo una cosa publicada sobre eso, de Constitución. Claro, es hecha por muchos eran masones, en el siglo XIX muchos eran masones, Mm, evidentemente, y esas ideas, claro, y dirán, entonces, toda la masonería. Bueno, como también hay muchas personas vinculadas a la iglesia y a una iglesia muchas veces poco tolerante, que también informa a muchas ujú, constituciones. Porque ujú, claro, si decimos que determinados principios huelen a masonería, no, en una constitución también podemos decir, y muchos otros principios huelen a la iglesia católica. La ujú. constitución de Cádiz huele a mucha cosa religiosa, porque había también muchos religiosos que le hicieron, ¿no? Claro. Porque dice que la religión oficial de España es la católica, apostólica Ujú, y romana. ujú, ujú. Entonces, vamos a ver las cosas con distancia, vamos a ver todas las cosas, las influencias, las cosas, y entonces, bueno, pues algunas veces a lo mejor no Pero, era la iglesia la que lo decía. pero a pesar, a pesar, a Os pe- recuerdo que Eso el tema era la a simbología. pesar de esa, no pasa nada. bueno, la Constitución tiene mucho, No mucho, voy a poner, no hay líneas rojas. pero, Porque si pero, alguien tiene Vale. que ir si no Eduardo, hay una No cosa. hay líneas rojas en el viajero cuántico. Eduardo, Sí, pero también Eduardo, voy a decir una cosa. Si hay una cosa que no, me conocéis, que no quiero decir, ya utilizo el sistema educado y elegante de salirme por la tangente.
Sí, sí, sí. Sería buen político. La de, no, la Constitución de Cádiz que dice que volía mucho a Iglesia, No, curiosamente, pero a pesar de todo, bendita esa Constitución, sí, que fue la pero primera que además la inauguró Constitución nuestro de Cádiz, constitucionalismo. los padres de la Constitución y los diputados de la Constitución de Cádiz hicieron leyes contra la masonería, ¿eh? Ya. Cuidadito, es que la cosa tiene mucha gracia. Pero no vayamos al siglo XIX, vayamos al XX, que está más cerca. Dime la del 78, hombre. A ver cuántos masones había. ¿Cuántos quedan? Los padres Había de esa alguno. Constitución, ¿cuántos quedan vivos? A ver, ¿quién queda vivo? Mira, el Herreros de masón, Miñón. y lo decía él, quizá el masón más importante que ha muerto hace poco, y lo decía él, no hay ningún problema, era Jerónimo Saavedra. Saavedra, además él lo decía, no había ningún problema, él era, además el masón muy reconocido, importante, y él tenía, ¿no? Estoy pensando en algunos otros más, pero Rodolfo Llopis era un masón muy importante y con un cargo muy importante que ha sido el que mantuvo la antorcha del Partido Socialista, Peces pero Barba, supongo. no, No. no hay tantos. De verdad que la mayoría. Vamos a ver, ¿cuál es Una el vez te político dijo que actual? no quería ¿Cuál es hablar de el los masones político? vivos. Vamos, te lo digo porque no hay Pero ningún no, problema. Peces ¿Cuál Barba es el creo que ya político estamos. actual masón que lo dice y es el jefe de la masonería regular? Pues un senador del Partido Socialista de Euskadi, que es Chema Oleaga. Ajá. Oleaga lo es y lo cuenta y lo dice. Ujú. Y no tiene ningún problema. Yo creo que ese es el masón político más importante. Sí, Y, seguramente. oye, y siempre se habla de que Franco, No, no, yo eso no Franco me lo no, pido nunca. persiguió mucho a la masonería, pero Sí, hay quien no. dicen las malas lenguas que su padre, que era un poquillo Pues crápula, sí que lo era, y que por eso sí, él tenía seguramente lo tanta era, manía. y no lo era, era filo. Fijaros que no me gusta a mí en la historia decir que uno hace este tipo de cosas por sus complejos, pero pero la psicohistoria o la psicología de la historia, sobre todo en personajes que tienen tanto poder, tiene su cierta importancia, ¿eh? O sea, yo no puedo creer que Franco hiciera las cosas por sus problemas personales, que tenía muchos. No. Las circunstancias históricas de las clases económicas, sociales y políticas son las que mandan. Vamos a ver, ni el propio Hitler, ni el propio Stalin. Pero claro, como tienen tanto poder, sus propios desequilibrios, las personas que tienen mucho poder tienen desequilibrios. Y evidentemente en Franco influyó un enfrentamiento con su padre, una madre hiper mega católica, en el que él estaba viendo que el padre pues, se iba a Madrid a vivir una vida distinta. Seguramente el padre no trató bien a la madre, seguramente, pero también hay que decir que seguramente el padre de Franco era infinitamente más interesante, no solo que Franco como persona, sino como él. Tenemos que tener en cuenta que Franco también es una persona que tenía una voz muy atiplada, era un pésimo estudiante, está en lo más bajo de la promoción. Cualquiera de los que hicieron la sublevación era mucho más brillante que él. No es verdad que fuera un gran estratega, era un hombre muy valiente, muy valiente. Era un hombre que casi pierde la vida. No era un señor que se sentaba en una tienda de campaña y mandaba en África a la gente, no, casi se muere. Pero era un hombre que no tomaba copas, no iba a los bares, no hacía la vida de los soldados y de los militares. Un hombre que tenía unas limitaciones personales muy grandes. Era un hombre muy listo, pero un hombre de una nula y escasa cultura y con unos prejuicios heredados y aprendidos muy grandes, muy grandes. Lamentablemente, esos prejuicios más siguen existiendo. Pero bueno, Bueno, esto ya nos pero estamos yendo. vamos a dejarlo. Eso, que os dejo sueltos a los dos. Para cuando No, no, hablemos porque de historia podemos de terminar España. hablando No, del Brexit. que sacas en febrero un libro sobre historia de España. Ah, Vamos a sí, dejarlo Sí, señor, sí, para ahí. señor. Eso me han en contado. febrero, ¿no? Mira, Para, va a salir, no, el primero que va a salir es Historia de la Francia contemporánea. Tengo que corregir hoy, en estos días, uno sobre el feminismo liberal. En la historia de España lo están haciendo. Y voy a entregar una historia del socialismo desde sus inicios hasta la Primera Guerra Mundial. Ujú. Porque uno no aspira al descanso. claro, Claro, como efectivamente. buen masón.
Bueno, Y pues enséñanos de nuevo el libro, enseña Sí. el bueno, que hemos tratado hoy. este libro que está enseñando Eduardo Montagut, diccionario, súbelo un poquito para arriba, sube, no, dale, esto es, ahí, diccionario de símbolos masónicos de Eduardo Montagut, mira, entre la escuadra y el compás de Editorial Biblos, ¿no? Bueno, es Editatum, pero la colección Biblos. Editatum de Es- la colección eh, Biblos. eh, Este libro se queda corto, Eduardo, sí, ya te sí. lo digo yo, igual que el Ya, programa nuestro se queda corto. O pero sea, también soy humano, tengo que dormir. tienes que ampliar el Así. libro, que hay muchísimas. Si no se duerme, no se puede trabajar. Eso es, Claro. eso es. Y aparte Oye, que tengo que trabajar y me tengo que ganar el pan. claro, este ha sido un programa, bueno, eh, ha sido una forma de tenerte con nosotros, de estar hablando de masonería también, en este caso de los símbolos. Se me ocurren muchísimos más temas para hablar, pero no los voy a contar por aquí porque luego algún listillo los puede copiar de las redes, ya Sí. sabes, porque esto decimos hoy, tal, no sé qué, tal, pero bueno. Eh, eh, No, no hagamos spoiler. no hagamos No, brevemente antes de despedirnos, brevemente. ¿Cómo ves? Porque no te vamos a poder tener hasta el año que viene, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, pero el año que bueno, viene. ¿Cómo estamos a ves? 10 ¿Cómo de ves diciembre. el 2025 a nivel general, en el mundo? ¿Cómo lo ves? Mal. Vale. No, pero no descubro nada. Mal porque los occidentales están generando un miedo, tienen miedo al asalto del resto del mundo. Se está desplazando el poder hacia Asia. Mm. ¿Y el dinero? Estados Unidos va a optar no por tener una presencia militar mayor que la de Biden, ni mucho menos, simplemente van a retraerse. Y cuando los Estados Unidos se retraen, nos parece muy simpático porque no mandan soldados, pero ya veremos si podemos vender el aceite, el vino, los coches. Claro, claro. A Con ver, con esos aranceles que nos van a poner. Por eso se estaba hablando del Mercosur, ¿no? O y, Mercosur. habrá que empezar a hablar con China, pero el problema es que China respeta el medio ambiente. Claro. No. Es decir, no es, claro, visto desde el mundo europeo, dirá el resto del mundo, pero sí que estos son los quejicas, porque somos muy quejicas los europeos. Pero evidentemente las cosas no pintan bien. Pues Y fijaos esa lo que está visión, pasando lo que está pasando al otro lado del Mediterráneo, lo de Siria. Llama mucho la atención que lo de Siria, que estaba ahí larvado, Mm. sí, haya caído ahora inmediatamente. sí. Hay que reflexionar sobre eso. Claro, porque en la primavera árabe no, que cayeron Oh, otros regímenes, este no oh, cayó, este no, resistió no. y ahora cayó Y como ahora un cae. castillo de naipes. A Sí, veces sí. es que ocurren determinados hechos muy Muy rápidamente, curioso, sí. cuando menos se esperan, Mm, y se pasa de la noche al día, de la día a noche, muy rápido. mm, Es No, no. no, y lo que pasa en Palestina, lo que está pasando Sí, vete a no saber. olvidemos los problemas que están generados dentro de Irán, que también son importantes, nos olvidamos de Irak, lo que pasa en la Corea del Sur, porque hablamos de Corea del Norte, pero lo que está pasando en Corea del Sur es un terremoto. Vamos a ver. claro. Bueno, Bueno, pues me interesaba esa visión tuya, no solo porque es de Eduardo Montagut, que también, sino Y porque que también además, perdona, y que además cumplo 60 años, ¿cuándo los ah, cumple? No me digas que en eres junio, Capricornio. en Ah, junio, ah, en junio. en Que junio, yo soy bueno. Géminis, soy tienes uno Géminis. menos que Eh, yo. Creía que eh, era ya, que te tocaba ya. En eh, 60 años. Madre. Ojo. Yo tengo 61, uno más que tú, y mira, no me importa. Bueno, No, bueno. por Dios, Soy, y que por lo menos llega a los 90 en condiciones. Hombre, soy claro, más eso jóvenes sería, los dos que yo. eso Soy más sería jóvenes ideal. que yo los dos. Bueno, Venga. Eduardo Montagut, historiador, masón, docente, un gran orador, un gran comunicador, un gran conversador. Es una delicia hablar contigo de todos estos temas. Gracias, Eduardo. Muchas Feliz, gracias a feliz vosotros. fiestas y feliz año. Gracias por Igualmente. todo. Nos vemos el año que viene, Nos seguro. ¿Vale? vemos, por supuesto. Hasta Hasta luego, luego. cuídate. Dios. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.